¿Cómo le va, doctor Moreno Campo? La pregunta es, éticamente, Y esto es lo que me preocupa, que por el simple hecho de que él niegue los crímenes que cometió, de pronto se abra el debate sobre si es cierto o no es cierto. Eso me parece ridículo. Que él diga que no hay pruebas, simplemente miente, como mintió cuando cometía los crímenes. Ahora, frente a una persona que miente, porque esto es así, es decir, lo que usted, es la sensación que teníamos todos, este señor está mintiendo, está mintiendo, está mintiendo. Cuando usted, por ejemplo, se enfrenta, si tuviera que interrogar a un tipo que miente así del modo que miente, ¿cómo reacciona? Porque el periodista no tiene argumento, pero ¿y el fiscal? Bueno, yo creo que él dijo más o menos lo mismo que dijo cuando en el juicio lo interrogamos. Y justamente el tema es que las pruebas no se consiguen de la persona acusada. Salvo que lo torture, ningún acusado confiesa. Lo que a mí me preocupa del tema de Macera, no tanto Macera, sino que él me vuelve a la cabeza la idea de que en Argentina hace 20 años hubo abuso de poder, se mató gente y se mintió y se ocultó. Y que en Argentina de hoy el abuso de poder no desapareció. Y también me da la impresión de que se sigue manipulando la información. Antes por miedo, ahora por dinero, me parece. Los crímenes de antes eran torturas de homicidios. Los crímenes de ahora son negociados y corrupción. Antes se manipulaba la información por miedo, ahora por dinero. Permítame mostrar algunas pruebas que había que, lamentablemente, Longobardi y Adán no las tuvieron. Por ejemplo, cuando la secuestran las monjas francesas, que creo que es el caso más claro del tema, informan esto los diarios, porque a los diarios llega esta información, que fue el ejército, que informó el ejército que la subversión secuestró a las monjas francesas. Bueno, habían sacado una foto con... Le habían sacado una foto en la Escuela de Mecánica Armada con el cartel de Montoneros atrás. Y lo interesante, justamente, una de las cosas que nosotros pudimos probar en el juicio, no hace falta que él confiese, porque justamente las pruebas se consiguen de otro lado, no del acusado. Tuvimos un testimonio del expresidente de Francia, Valéry Giscard d'Estaing, que nos mandó una carta y nos contó que él había recibido Macera en Francia, y lo recibió porque los familiares de franceses desaparecidos le pidieron y le dijeron que este hombre le iba a dar información. Y él nos dio una cosa muy interesante, nos dio listas. Macera le dejó a Giscard d'Estaing listas de personas detenidas y listas de personas desaparecidas. Y se las dio después que él dejó el gobierno. Quiere decir que él, después que se fue de su cargo, él se conservó listas en su poder. Y en la información que Macera le da a Giscard d'Estaing, figuran nombres de franceses desaparecidos, entre los cuales están las dos monjas, Alice Domon y Leonie Duquet. Las marca con un asterisco, que quería decir que estaban muertas. Y lo más increíble es que identifica como responsable de las muertes al primer cuerpo de ejército. Doctor, la conclusión me la da después de un corte. De mostrarle a Macera, por ejemplo, la carta de Giscard d'Estaing y preguntarle si este hombre también era un montonero, y si este hombre mentía, cuando nos contó que él dijo que habían secuestrado al ejército de las monjas francesas y las habían matado. Pero a mí me gusta hacer una pregunta a los periodistas, porque a mí me preocupa el hoy. Macera es pasado. Macera cometía crímenes cuando tenía el Estado en sus manos. Sin la Armada en sus manos, Macera no es nadie. No es que esté muerto, no porque esté muerto, sino porque ya no es más. Bueno, trasladame la pregunta. No, la pregunta, a mí lo que me preocupa es hoy. Si hoy, mi pregunta a ellos es, ¿hoy se puede comprar información? ¿Se puede comprar periodistas hoy para hacer campañas de prensa? ¿Ustedes qué piensan? Chirán, ¿y usted qué piensa? No tengo conocimiento. ¿No se puede comprar información? ¿No hay periodistas que se vendan? No tengo conocimiento. ¿Desde el poder no se puede tapar casos de corrupción con periodistas comprados que manipulan la información? No, yo creo que a veces la información que se tiene sobre hechos de corrupción no es buena y se agota en sí misma, pero no lo veo. ¿Usted cuál es su inquietud? ¿Usted cree que se paga eso? Me parece que sí. Me parece obviamente que en la Argentina de hoy, en la época de Macera era peligroso hablar del tema de desaparecidos. Nosotros hicimos un programa sobre el tema de las operaciones de prensa una vez en la radio y hablamos. Hay hechos que se compran... ventilador? Perdóname. Sí, y bueno, vamos. ¿Quiere poner el dedo en el ventilador? Bueno, ponga el dedo. Vamos a hablar de las cosas que pasan hoy. Perdón, discutamos qué periodistas son operadores de prensa. Y no se va a poder discutir. ¿Cómo? ¿Dónde están las pruebas? No, Vos conocerás, perdóname Luis, vos deberás conocer abogados que se compran, ¿no? No, yo tengo sospechas de jueces que actúan políticamente. Está bien. Y abogados que compran, sí. Y abogados que compran. Digamos, Sí, en tu ambiente conocés... Conozco también, me parece que En el ambiente se conocen cuáles son los periodistas que
No, pero me parece que es muy importante. Pero- Porque son los temas más importantes, por ejemplo, Taki se fue. ¿Por qué se fue Taki? Nunca se supo bien. No se da. Taki dijo cosas que nadie investigó, nadie siguió repitiendo. Bueno, Taki denunció cosas, denunció. ¿Quién la siguió? Nadie la siguió. Me parece que hay temas que de los que no se puede hablar en la Argentina de hoy. Y eso es peligrosísimo, porque eso nos vuelve al pasado. Yo he visto, a mí me pasó, por ejemplo, yo trabajo, en mi empresa trabajamos, yo tengo un estudio que trabaja en programas de control de corrupción, para 10 empresas. Sí. Uno de nuestros clientes es Correo Argentino. Cada vez que hacemos algo con Correo Argentino, Daniel Haddad nos empieza a criticar. Y ahora hemos descubierto que de pronto una combinación de Daniel Haddad y unos jueces, uno de los cuales era secretario técnico durante la gestión de Carlos Corach como secretario legal y técnico, que le llevamos un caso donde mostramos una señora que compraba cheques robados y absolvieron a la señora que compraba cheques robados y empezaron a investigar a nuestros investigadores. Increíblemente, además, no solamente hicieron una denuncia contra nuestros investigadores, sino que como no les gustó, esta es la denuncia contra uno de nuestros abogados. Como no les gustó... ¿Por qué? ¿Por fabricar una prueba? No, porque decían que los cheques que habíamos ocultado, nosotros tuvimos 2 personas dentro del correo que confesaron que robaban cheques y los vendían. A cambio de que no los denunciáramos, nos querían ofrecer que nos mostraban a qué persona se los vendían. Nosotros dijimos, bien, nosotros no podemos hacer eso, pero sí podemos pedirle al juez clemencia para ustedes. Entonces aceptaron. Le dieron unos cheques que habían encontrado escondidos en un baño, que estaban robándoselos, y se los dieron a ellos, y ellos fueron y los vendieron. La señora que los compraba pensaba que eran buenos, que eran serios, no sabía que la policía la estaba vigilando. Se la llevaron presa. Los jueces absolvieron a la señora y denunciaron a nuestro abogado. Y lo peor es que lo denunciaron una vez, y como no les gustó a este juez, le denunciaron otra denuncia más, que esta es la segunda vez le tocó Servini de Cubría, y esta sí le tocó. Y este tipo de información empezó Daniel Haddad a decirlo como corruptos, anticorruptos corruptos, empezó a denunciar. Cada vez que hacemos algo en el correo, Daniel Haddad se ocupa del tema. Pero el tribunal dijo que ustedes habían engañado a la policía y al tribunal. Eso es Lo leí en una nota en Ámbito. Sí, bueno, eso es lo otro. Ámbito Financiero publica esa información, justamente, eso es el otro que se refiere al tema, y por eso yo me pregunto... Escúchame, Luis, si querés apretar el acelerador, va a llegar un punto en donde vos decís, bueno, yo estoy con tales empresas a las que asesoro tema corrupción y demás. ¿Se puede hablar, por ejemplo, en la televisión argentina de qué podés hablar según los anunciantes que tengas? Por ejemplo, ese es el tema que estoy planteando. ¿Por qué podés hablar según los anunciantes? Porque es obvio, digo, ¿cuáles son los límites de la libertad de prensa? Vos te preguntabas, y me parece que muy bien, ¿cuáles son las fronteras éticas en el caso Macera? Pero yo te puedo dar, Los por ejemplo... periodistas No, podemos pero hablar- es importante que quede este mensaje. Mira, Pará, no, déjame terminar la Sí. frase, Chichi. Con una mano en el corazón, ¿vos decís absolutamente todo lo que querés o decís...? Totalmente. Acá podemos hablar de Chabram, Yo creo... Totalmente. podemos hablar de por qué subieron las acciones del CEBEL después de que se fue Macri. Totalmente. Está aquí. Me parece que hay temas que... Me alegro, por eso cuando En me este invitaron me canal se pareció emite bárbaro. hora clave, Sí. en este canal se emite este programa. Yo, si Justamente. algún testimonio tengo que dejar de mis 20 meses en televisión, es que jamás en la vida nadie me dijo acá en este canal de esto podés hablar y esto no. Bueno, eso me parece bárbaro. Por eso- Pero jamás, ¿eh? Pero no es jamás. porque Yo lo he justamente, visto Pero no es que no 8 lo puedan veces. decir o no. Lo que te quiero Jamás. decir es que en la medida, obviamente, si tenés un contrato, te lo van a respetar. En la medida en que empezás a depender de empresas que te anuncian, la cosa se torna complicada. No por lo que vayas a decir, sino por algunas cosas que te tenés que callar. Y Pero esto depende de la Y funciona así. debilidad eso todavía es abierto, porque si un programa como este tiene un avisador, la gente sabe que ese hombre es el avisador de este programa. El problema es cuando hay plata que no se cuenta. Esto me Es parece que yo mucho creo peor. que el avisador que se pone y que se Claro. ve, ese no hay problema. No hay problema. Ese es el el problema punto. es la que va por abajo de la mesa. Claro. que hay. ¿Y por qué Cherás? Esa es la ¿Usted cree que no hay reforma. Cherás ni eso? ¿Que no hay plata por abajo de la No mesa? tengo conocimiento. Además, no quiero hacer una acusación temeraria como estás haciendo vos. Yo no estoy haciendo ninguna cuestión temeraria. Yo lo único que sé es que cada vez que nosotros trabajamos en el tema de correo, Haddad se ocupa de nosotros. Que Haddad sistemáticamente en su programa de televisión se ocupa de las cosas que pasan en el correo argentino. Que además, a partir de nosotros investigamos el tema Cavalieri para Revista Noticias, hubo 3 o 4 periodistas que me hicieron la cruz a mí. Y uno de los cuales es Haddad. Me critica sistemáticamente, yo tengo un juicio por lo menos contra él. ¿Pero vos qué crees que hay una cosa conspirativa? De No, él? no, hay un tema. Nosotros trabajamos en control de corrupción. Trabajando, por ejemplo, con el noticiero Canal 9, una vez lo ayudamos en un caso Sí, de del Rosselló. concejal Rosselló. Y la que hacía la intermediación entre Rosselló y Otis era una persona que había sido socia de Haddad. Entonces, yo investigando temas de corrupción siempre descubro que empiezo a tener Haddad que me critica o Chiste, no, claro, empiezo a tener Daniel Haddad, vinculaciones. Para que Claro. lo estés acusando que no está para contestar. Me parece que no... Bueno, como yo no tengo un espacio mío de televisión, invitan a Haddad, me encantaría discutir con Haddad el tema este, por favor. A mí me parece que el tema es, en la época de Macera había abusos de poder
y que se negaba la información a la gente. Me parece que en la Argentina de hoy estamos en democracia y sin embargo tenemos una democracia fuerte porque no hay ningún peligro de golpe de Estado, pero tenemos una democracia débil porque las instituciones de control son muy débiles, la justicia no tiene... Instituciones de control, a la justicia te referís y la prensa. No, la prensa creo que es el órgano más fuerte que hay. Hay jueces independientes y hay jueces que han sido cercenados. Tenemos hoy el ejemplo de Quantín, que es un escándalo, un nuevo escándalo nacional de cómo se manipula a un fiscal que intenta investigar algo. Se designan jueces con criterios de amistad, como es el caso de una persona que ni siquiera era abogado, que fue designado fiscal federal, que es un cargo importantísimo. Pero y esos temas son claves. Hay fiscales que hacen política. ¿Cómo? Vos cuando estabas de fiscal de la Cámara Federal, vos hacías antimenemismo. Lo mismo que vos le criticás a los jueces amigos del gobierno, lo hacías vos. ¿Sabes? El fiscal... Yo te respeto mucho intelectualmente, pero vos hacías antimenemismo. El fiscal del juicio en el DIN por el intento de golpe de Estado contra el gobierno de Carlos Menem fui yo. Sí, sí, el que le puso la cara y el pecho a Seineldin y a su grupo, a su trupe de cara pintada, que me amenazaban permanentemente, fui yo. A mí no me vengas a hablar de antimenemismo. Yo soy el defensor del gobierno. Este gobierno es mi gobierno. Lo haya votado o no lo haya votado. Yo quiero que este gobierno triunfe. Pero si yo permito que haya corrupción y que haya personas que se ocultan bajo el menemismo para hacer corrupción, estoy socavando mi piso y no lo voy a permitir. Para que el mal triunfe, basta que los buenos callen. Y no hay que callarse las verdades. Me encanta que nos dé un espacio, hablemos la verdad. Esta es la verdad. Yo no soy ningún antimenemista. Yo voy a defender este gobierno. Defender al gobierno no es callarse lo que ocurre. Defender al gobierno es decir la verdad de lo que pasa. Eso es lo que yo quiero. No estoy de acuerdo con vos. Seguramente, en eso estamos totalmente de acuerdo. ¿Cuál sería el problema de ser antimenemista? ¿Cómo? No, ninguno. No, pero yo lo que decía que él como fiscal de la Cámara Federal hacía política. Lo mismo que le critica a los jueces. Yo cuando fui fiscal, uno de mis últimos juicios fue en el DIN, en el que yo personalmente acusé en el DIN por haber atentado contra el gobierno de Carlos Menem. Porque no es el gobierno de Carlos Menem, es mi gobierno, es el gobierno constitucional, que yo voy a defenderlo con la vida. Y como lo voy a defender con la vida, voy a también exponerme todo lo que sea necesario para decir la verdad de lo que pasa. Porque yo aprendí, en todos los juicios que yo estuve, aprendí lo que es el miedo. El miedo es lo que nos calláramos lo que ocurría con los desaparecidos. Yo no tengo más miedo y no quiero que la gente tenga miedo. Hablemos lo que pasa hoy, porque si no vamos a estar muy mal. Muy bien, acá está el espacio abierto, acá se puede hablar sin miedo. Ustedes no hablaron con miedo ni nada por el estilo. Bueno, gracias. Nosotros tenemos que seguir con otros temas. Pero queda abierto el debate para la semana que viene, desde ya, si podemos discutir otra vez los límites. No? Si hay miedo o no en la prensa y si hay corrupción o no en la prensa, que me parece que es un tema... ¿Hay algún periodista corrupto, por supuesto? Como hay algún... Hay de todo, por supuesto. Pero mejor que lo identifiquemos, para que los buenos se puedan defender de los malos. Si no, la gente los identifica a todos. Pero también pongamos el sí, tema de los jueces. Pongamos los jueces. Pero por supuesto, también. Estoy hablando. A mí me parece que lo que ocurrió nosotros hicimos una denuncia, nos tocó un juez que fue fiscal en el caso de Minayoma, veremos qué hace, pero de todos modos, yo quiero saber si esta doble denuncia que hicieron contra nuestro abogado, esta denuncia melliza que hicieron, ¿fue malintencionado o fue simplemente un error administrativo? Me gustaría que se investigue. Creo que la gente identifica quiénes son los periodistas de un lado y de otro. Posiblemente, pero a veces la gente se equivoca. Es bueno decirlo claramente. Vale. La gente no está metida en cada detalle. Decímelo a mí, que por haberlo dicho tuve algún problema con el informe. Bueno, acá no los tuviste. No. Nosotros ya volvemos.